Del Partido de la Revolución Democrática. Amigas, amigos todos. Señora de negro. La oportunidad que me brindan de dirigirme al pleno de este Congreso, máxima autoridad de nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática. Este es un momento importante para compartir con ustedes mi postura ante la realidad política del país y el papel que considero debe desempeñar actualmente nuestra organización política. Empecemos por recordar que desde su fundación el PRD se ha propuesto contribuir a la transformación política del país. Nuestro partido surge para hacer valer la democracia con dimensión social. En su estrategia política siempre ha cuidado su independencia ante el régimen autoritario. Desde hace 18 años, el PRD ha puesto por delante su política de principios. Los hechos así lo demuestran. Nunca hemos aceptado componendas ni arreglos populares para alcanzar triunfos electorales. Nunca hemos negociado nada que signifique mediatizar el avance democrático del país. Y jamás hemos convalidado la política económica neoliberal que se ha venido imponiendo a costa del empobrecimiento y la miseria de millones de mexicanos. Por estos antecedentes, estoy seguro que los resolutivos sobre la estrategia y la línea política a seguir que se aprobarán en este Congreso serán en esencia la reafirmación de nuestros principios. Una vez más, nuestros adversarios volverán a fracasar en su cálculo de que el partido saldrá de este Congreso dividido y perderá el rumbo que se trazó desde su fundación. Es decir, se quedarán con las ganas de cooptarnos y de convertirnos en un partido de paleros. ¿Qué es lo que desean, hablando claro, nuestros adversarios? Ellos quisieran que aceptáramos los fraudes electorales, de manera particular que olvidáramos que nos robaron la elección presidencial del 2 de julio y que traicionáramos al pueblo aceptando que se pisotee la dignidad y la voluntad popular. Para decirlo con claridad, quieren que aceptemos que la oligarquía impere por los siglos de los siglos y que el pueblo nunca tenga el derecho de elegir libremente a sus autoridades. En otras palabras, quisieran que actuáramos como una izquierda legitimadora y a cambio de toda esa ignominia nos darían el honorable título de izquierda moderna y hasta nos aplaudirían en sus
y simuladora. Y lo verdaderamente moderno es el ejercicio de la crítica para transformar la realidad. Por eso, en vez de aceptar esa farsa que con tanta insistencia, tal, nos propone la mafia de la política, los pensadores de la derecha y sus corifeos de los medios de comunicación, nosotros hemos decidido tomar otro camino, quizá más largo y difícil, pero de mayor alcance y de verdadero compromiso con la nación. Empecemos por reconocer un hecho irrefutable. El país, desgraciadamente, se encuentra hundido en una profunda descomposición política, económica y social, que no podrá detenerse ni revertirse si no llevamos a cabo una verdadera transformación en todos los órdenes de la vida pública. Vamos a lo concreto. No es cada vez más evidente que las instituciones han sido apartadas del mandato constitucional, que han sido tomadas, envilecidas y puestas al servicio de una minoría. ¿Acaso no es grotesco que a cambio del fraude electoral el usurpador le haya entregado el manejo de la Secretaría de Educación Pública a Ernesto Corticho? ¿Qué acaso no es siniestro que por los actuales en las cúpulas del PRI y el PAN se sostenga un gobernador como Ulises Ruiz, que ha violado de formas impunes los derechos humanos del digno y noble pueblo de Oaxaca? ¿Qué no es lamentable el papel de encubridores que están jugando los integrantes del Poder Judicial de la Federación? ¿Qué autoridad moral pueden tener jueces, magistrados y ministros si este poder, que debería ser ejemplo de recto proceder, el faro de la ley, acepta sin recato alguno recibir 70 millones de dólares de dinero confiscado al ciudadano mexicano de origen chino? Y dicho sea de paso, todavía no se ha aclarado si ese dinero pertenecía o no a la campaña presidencial de Felipe Calderón. ¿Cómo después de esta especie de soborno público al Poder Judicial van a impartir justicia y convencer de que actúan con imparcialidad? Y no podemos dejar de señalar el triste, el esnable papel de tapadera de la Suprema Corte de Justicia en los casos de Lidia Cacho, Atenco y en el tema mismo de Oaxaca. Y ya ni hablar del IFE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, convertidos en madrigueras de funcionarios corruptos y delincuentes electorales. ¿Y qué decir del Congreso? ¿Que acaso no es indignante que el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores gire alrededor de la agenda dictada por el Fondo Monetario Internacional? No obedeció a eso la reforma a la ley del ISSSTE, y aquí abro un paréntesis para subrayar la buena actuación de nuestros legisladores, que fueron los únicos que no aprobaron esta reforma. No obedeció, repito, a eso la reforma a la ley del ISSSTE, y que no acaso el proyecto de reforma fiscal y la pretendida reforma energética son recomendaciones de organismos financieros internacionales para cobrar más impuestos
nacionales y extranjeros. ¿Por qué, en vez de esa agenda impuesta para favorecer a una minoría voraz a costa del bienestar general, los legisladores, que por definición son representantes populares, no discuten y atienden los verdaderos problemas nacionales? ¿Por qué no se debate en las cámaras y se buscan alternativas al problema de la pobreza que aqueja a la mayoría de la población? ¿Por qué no se debate y se discute el grave problema migratorio, o el abandono al campo, o la afrenta que significa tanta corrupción y derroche y privilegios de la alta burocracia, o la impunidad frente a la violación sistemática de los derechos humanos? En pocas palabras, ¿dónde está la discusión sobre los grandes problemas nacionales? ¿Y qué decir de los medios de comunicación? La mayoría de ellos, con muy pocas, en el caso de la prensa escrita, 1, 2, Párale de contar. se me acaban. No hay más. Quiero aclarar, a nivel nacional, la jornada de los estados, pero también los puedo señalar, que mantienen una actitud abierta, profesional, plural, que tienen compromiso con el pueblo, que están cercanos a la gente y distantes del poder, merecen esos medios todo nuestro reconocimiento y toda nuestra admiración. Pero son pocas y honrosas las excepciones. También aquí, en programas de radio, lo tengo que decir, caso del Monitor, de Saldaña, de Carmen Aristegui, y otros más también de radiodifusoras de los estados. Muy pocas y honrosas excepciones. La mayor parte de los medios de comunicación, la inmensa mayoría, han sido reducidos a meros instrumentos de control y manipulación de la opinión pública. ¿Dónde está el derecho a la información, la equidad, la pluralidad y el profesionalismo que deben caracterizar a los medios de comunicación en los países democráticos? La libertad de expresión no consiste en que algunos tengan derecho a externar sus opiniones, o que columnistas, conductores de radio, de televisión, acaparen todos los espacios, todo el tiempo, en los medios de comunicación, para dar sus puntos de vista, para editorializar, sin permitir el derecho a la réplica. La libertad de expresión para nosotros es que la crítica sea patrimonio colectivo. Ante este desolador panorama, ¿qué podemos esperar de la llamada clase política? ¿Qué acaso no es esta clase política la encargada de mantener el régimen de corrupción y privilegios? ¿Cuáles son las ideas o los principios que los guían? ¿Cuál es el proyecto de nación que enarbolan? ¿Qué acaso les preocupa realmente el destino del país y el sufrimiento de la mayoría del pueblo? ¿A poco no los políticos que dominan la escena pública están totalmente divorciados de los sentimientos de la gente? ¿Que no su verdadera doctrina es la hipocresía? ¿Qué diferencia hay entre Gastón N. Santos, que decía en política la moral es un árbol que da moras, y el dicho descarado, haya sido como haya sido, usado por Felipe Calderón para justificar la guerra sucia que nos llevó, entre otras ilegalidades, a robarnos la
la presidencia de la República? ¿Cuál es la moral? ¿Dónde está el que los que se sentían gente de bien, los derechistas que hablaban de que eran gentes rectos, que tenían una moral? Mentira, son unos reverendos farsantes, eso es lo que son, estos derechistas. Por todo esto es que sabemos que nada bueno debe esperar la mayoría de nuestro pueblo de la llamada clase política, y que la transformación que necesita el país no se dará desde las cúpulas, tendrá que venir desde abajo y con la participación de la gente. Afortunadamente, no todo está podrido en nuestro país. Tenemos sobre todo un pueblo extraordinario, noble, trabajador, generoso, lleno de historia y de cultura, que no está dañado, destruido por la codicia ni por el odio. De ahí que después del fraude electoral, luego del diálogo colectivo y de la Convención Nacional Democrática, se haya decidido tomar el camino de la construcción de una nueva república. Aquí vuelvo a insistir en lo que nos hemos propuesto. Tiene como ejemplo el movimiento de independencia nacional, la gesta de los liberales de la Reforma y la Revolución Mexicana de 1910. Como es sabido, en nuestro país han existido tres grandes transformaciones: la independencia, la reforma y la revolución, y nosotros queremos contribuir a llevar a cabo la cuarta transformación de la vida pública de México. También reitero, esta transformación la vamos a lograr por la vía pacífica, sin violencia, con una revolución, pero de las conciencias, que ya comenzó en todo el país, porque ya hay un cambio de mentalidades, porque hay millones de mexicanos, hombres y mujeres, que han dicho hasta aquí y están dispuestos a participar en la renovación de la vida pública del país. Por eso debemos tener confianza en la viabilidad de esta opción. Nuestra fortaleza se sustenta en las convicciones de millones de mexicanos. Este es nuestro principal recurso, nuestro tesoro. Nada más pensemos que nunca en la historia de México se había contado como ahora con tanta gente consciente y dispuesta a luchar por un cambio verdadero. También esto explica por qué, a pesar de la embestida y del bloqueo de los medios de comunicación, no han podido destruirnos políticamente. Ahora sí, que como diría el presidente Juárez, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Quiero compartir con ustedes algunas ideas acerca de cómo vislumbro, cómo veo la nueva república. ¿Cuáles serían los principios fundacionales? Enumero algunos. Primero, la construcción de la nueva república debe darse a partir del principio juarista de la austeridad, la sobriedad y la honestidad republicana. Debemos proyectar una nueva forma de hacer política. Las mujeres y los hombres que tengan la pasión de la política
deben guiarse por valores más elevados que sus aspiraciones personales y ser capaces de entender que el poder solo adquiere sentido y se convierte en virtud cuando se ejerce en beneficio de los demás. 2. Debemos construir un nuevo orden legal, una nueva legalidad. Las instituciones deben apegarse estrictamente al mandato constitucional, deben servir a todos por igual, proteger al débil ante los abusos del fuerte y defender los derechos humanos. 3. Debemos fortalecer el Estado laico, reafirmar los principios de tolerancia, la libertad de cultos y preservar la separación entre el Estado y las iglesias. 4. Debe hacerse valer el derecho público a la información a fin de que los medios de comunicación garanticen espacios a todas las expresiones sociales, culturales y políticas del país, brinden una información veraz y objetiva, contribuyan al enriquecimiento cultural del pueblo y sirvan de base para que la población participe de manera consciente y libre en la toma de decisiones. 5. Debemos hacer efectiva la democracia con elecciones libres, equitativas y limpias. 6. Impulsar una nueva política económica orientada al fortalecimiento de las actividades productivas y a la generación de empleo para contrarrestar el grave problema migratorio. 7. Combate a los monopolios y fomentar la verdadera competencia económica y comercial en beneficio de los consumidores. 8. Rescata al campo y a sus pobladores del abandono en que se encuentran. 9. Dominio directo de la nación sobre el petróleo, la industria eléctrica y otros recursos naturales y estratégicos, así como el fortalecimiento de los valores históricos y culturales que constituyen nuestra identidad. 10. Elevar a rango constitucional el estado de bienestar para garantizar a todos los mexicanos, desde el nacimiento hasta la muerte, el derecho efectivo a la alimentación, la salud, la educación, la vivienda y la seguridad social. 11. Pleno reconocimiento de los pueblos indígenas y atención prioritaria a sus necesidades y demandas. 12. Igualdad de derechos y plena incorporación de las mujeres en todos los niveles de la vida nacional. 13. Reconocimiento y respeto a los derechos de las minorías. 14. Política exterior de respeto a todas las naciones con apego a los principios de no intervención, autodeterminación, cooperación para el desarrollo y solución pacífica de los conflictos internacionales. 15. Fortalecimiento de los valores comunitarios, culturales y espirituales y contrarrestar el predominio del dinero y de lo material sobre la dignidad y la moral de nuestro pueblo. Amigas y amigos, compañeras y compañeros, estoy seguro de que el Partido de la Revolución Democrática seguirá siendo un instrumento de lucha al servicio de la sociedad. Por eso tengo la firme convicción de que su fuerza y todo lo que representa se encauzará
hacia la construcción de una nueva república. Doy por hecho que todas y todos estaremos a la altura de las circunstancias. Nadie puede permanecer al margen de este proceso de transformación. Sería autodestructivo seguir apostando a la política tradicional. La verdadera imagen de un político o de un partido no la dan los medios de comunicación, sino su congruencia y la defensa de los sentimientos del pueblo. Está muy claro cuál es el camino. Reafirmemos nuestros principios. No olvidemos sobre todo y ante todo que por lealtad y compromiso con estos principios y con las causas populares que enarbola nuestro partido, muchos compañeros han perdido hasta la vida. En honor a su memoria y por convicción propia, nunca renunciemos a luchar por los principios fundacionales del PRD. Fortalezcamos la unidad al interior de nuestro partido y consolidemos la alianza con otras fuerzas progresistas de México. Tengamos en cuenta que durante el proceso electoral que desembocó en la Convención Nacional Democrática se creó el Frente Amplio Progresista. Esta nueva agrupación política debe ser el espacio para articular a todos los ciudadanos y organizaciones políticas y sociales que se expresaron durante la campaña, así como para recibir nuevas adhesiones. El Frente Amplio Progresista surge en el momento preciso en que a la vista de todos se ha conformado un bloque de fuerzas derechistas a partir de la alianza abierta y descarada entre el PAN y las cúpulas del PRI. De modo que el Frente Amplio Progresista debe tener como objetivo principal enfrentar al bloque conservador, brazo político de la minoría rapaz que tanto daño ha causado a nuestro país. A final de cuentas, volvemos a lo que ha sido la historia de México. Antes eran liberales y conservadores. Ahora en la lucha política de nuestro país habrá dos agrupamientos distintos y contrapuestos, derechistas y progresistas. Compañeras y compañeros, tenemos suficiente autoridad moral para impulsar los cambios que requiere el país. A diferencia de la derecha y sus aliados incondicionales o fortuitos, nosotros no hemos titubeado ni hemos traicionado nuestros principios. No olvidemos que estamos viviendo tiempos decisivos y que nosotros representamos la esperanza de millones de mexicanos. Se habla mucho de las diferencias en el partido. En buena medida se trata de una nueva embestida en la interminable campaña de odio en contra nuestra. Pero no renunciamos al debate y a la autocrítica. No caigamos en la autocomplacencia. Podemos debatir con libertad. Un partido democrático se caracteriza por eso. Solo en el autoritarismo predomina el pensamiento único. La democracia tiene que haber diversidad, pluralidad. Tengamos presentes que no hay partido democrático en el mundo sin grupos y discrepancias internas. La unanimidad es solo un sueño del autoritarismo. Sin embargo, no podemos dejar que esas diferencias sean las que nos guíen siempre, que sean las que guíen nuestro comportamiento. No nos metamos nada más a limpiar. Levantemos la mira
Pensemos sobre todo en la gente, en el pueblo, de manera particular, en la gente que sufre, en los pobres, en los desposeídos. Trabajemos más en la construcción de la nueva república. Tenemos dirigentes y cuadros extraordinarios. No perdamos tiempo. Manos a la obra. Vamos a trabajar abajo en la organización de la gente para la construcción de la nueva república. Ese es el objetivo principal. Yo creo que eso es lo que vamos a hacer después de este congreso de nuestro partido. La unidad a la que aspiramos tiene que provenir de los proyectos y de sus realizaciones, y no a partir de las personas y de los grupos. El PRD solo puede tener como caudillo al PRD.